Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy tenemos una pareja espectacular. Siempre digo, tenemos a alguien especial. Vamos a cambiar, espectacular. Entonces tenemos a Daniel y a María. Bienvenidos acá a Casa María del Caminante en este programa de Influencers de Dios. Qué rico tenerlos. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Gracias por venir y aceptar la invitación. Normalmente empezamos con una oración. ¿Alguno de los dos que la quiera hacer? Acá, Daniel. Ok, bueno, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, una vez más venimos ante tu presencia para pedirte que nos dé la sabiduría de lo alto para poder hablar tu palabra, Señor, para poder tocar esos corazones, para poder tocar a las personas que tú quieres que toquemos el día de hoy. Y nosotros solo somos tus instrumentos. Que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros, a través de Jaime, que podamos hablar las cosas que tú quieres tratar el día de hoy. De ti ya te damos gracias por este programa, por esta oportunidad que tú nos das una vez más. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y nos acogemos con el manto de la Virgen Santísima. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Bueno, yo sé que ustedes son súper influencers y populares en nuestra industria cinematográfica y audiovisual católica, pero de todas maneras habrán personas que no los conocen. ¿Quién es Daniel? ¿Quién es María? ¿Y cómo llegaron a estar juntos? Pues es una historia algo larga, pero al mismo tiempo fue rápido nuestro amor. Pero bueno, gracias por eso que nos dices que somos super influencers y que en realidad nos sentimos influencers, pero de cinco fans que tenemos aquí en casa, seis. Tengo que acordarme que ya tenemos una chiquita de 6 meses. Pero sí, esa es nuestra principal misión. Siempre decimos que nuestro principal apostolado es la familia, que las personas en las que más queremos influir son nuestros niños, que son los que queremos llevar al cielo. Entonces tenemos 3 hombrecitos y 3 niñas, más 3 pequeñitos en el cielo, así que somos papás de 9. Nuestra historia empezó hace 11 años, literalmente hace 11 años, porque cuando nos conocimos, nos enamoramos rapidísimo, pasamos por un proceso anterior de pedirle al Señor a esa persona con la que íbamos a formar una familia. Y entonces te vas a ir de espaldas, Jaime. Nos conocimos en enero del 2010 y en abril del 2010 nos casamos por la iglesia. Entonces, wow. Imagínate eso. Pero antes de eso, bueno, yo me convertí en mamá soltera y cuando me di cuenta que estaba embarazada, que estaba en un país que no era el mío, no tenía mi familia, no tenía mis amigos, no tenía pues prácticamente nada, y en este país el aborto era legal. Bueno, es legal. Entonces me faltaron las amistades que te decían, pues puedes solucionar tu problema bien fácil, ¿no? Te cuesta $400 y sales de ahí y se acabaron tus problemas. Entonces pasé por esa situación. No llegó ni siquiera a ser tentación, porque gracias a Dios vengo de una familia católica, pro vida, donde teníamos, ¿no?, esa formación, a pesar de que yo me alejé del camino de Dios y por eso estaba en esa situación. Pero sí pasé por esa cuestión, ¿no?, por la que pasan muchas mamás en crisis, donde la gente bien intencionada les aconseja que vayan y se realicen un aborto. Entonces, bueno, habiendo pasado por un embarazo en crisis, habiendo estado sola y habiendo podido tener a mi niña y habiendo podido salir adelante y habiéndome dado cuenta de lo fuertes y lo valientes que podemos ser las mujeres cuando experimentamos, ¿no?, el milagro de la maternidad, ahí nació mi vocación por la defensa de la vida. Y bueno, cuando mi niña tenía 3 añitos, conocimos a Daniel. Nos enamoramos las dos de Daniel. Y cuando empezamos a salir, Daniel y yo, él me dijo, cuando nos casemos, yo quiero que Sara sea mi hija, yo la quiero adoptar, yo quiero que tenga mi apellido, no quiero que haya ninguna diferencia entre mis hijos. Entonces, prácticamente empezamos los 2 procesos, ¿no?, de prepararnos para el matrimonio y de la adopción de parte de Daniel con Sara. Y ahí fue donde empezó nuestra historia de amor.
Otra cosa que muchas personas no saben es que Daniel no era católico. Cuando nos casamos, él era evangélico. Entonces, para mí era muy importante su conversión. Para mí era muy, muy importante que él estuviera, ¿no?, conmigo en este caminar de la fe. Imagínate, después de vivir una conversión tan grande que fue, pues, dar a luz a mi pequeñita, que fue la que me llevó de regreso a Dios, y estar en esta soledad espiritual de no compartir, ¿no?, las mismas creencias. Y pues sobre todo que no, los católicos sabemos que poseemos, no que poseemos, ¿no?, pero que la Iglesia Católica posee la verdad. Entonces yo quería a Daniel conmigo en este caminar y peleábamos mucho en ese sentido. Pasábamos unos debates bárbaros. Bárbaros. Entonces llegó el momento que me quería dar por vencida. Yo le decía al sacerdote que era mi confesor, yo creo que nunca voy a lograr que Daniel considere regresar a la fe católica. Yo creo que él es muy buena persona. Yo estoy segura que él se va al cielo. Si no se convierte en la fe católica, yo estoy segurísima que él puede salvarse, ¿no? Porque es una persona, bueno, maravillosa, un esposo maravilloso, un papá maravilloso. Y este padre me dijo: María, no puedes volver a decir eso. Tu misión es que tu esposo se convierta. Tu misión es orar por él hasta que se logre esa conversión. Y sin rendirte, sin tirar la toalla, porque imagínate a Santa Mónica cuánto tiempo le tomó la conversión, ¿no? Lograr que se convirtiera a San Agustín, y ve qué gran santo es ahora, ¿no? Entonces ya con eso regresé al ring, ¿no?, de seguir orando por él. Ya no pelear, ya no debatir, ya no tratar yo de convencerlo con argumentos ni nada, ¿no?, sino de orar por él, ofrecer todo tipo de sacrificios, ayuno, todo. Y se dio la conversión. Y a partir de su conversión, él también se unió conmigo en esta lucha de defender la vida, de defender la familia, la libertad religiosa. Y de ahí fue cuando surgió Daniel y María Online. Quisimos poner todo en un website porque teníamos de todo. Teníamos charlas, teníamos artículos, teníamos videos, teníamos muchas cosas ya en redes sociales, pero necesitábamos pues un nombre, necesitábamos ponerlo todo en un lugar, ¿no?, donde pudiéramos referir a la gente. Entonces así fue como surgió Daniel y María Online. Pero ya le voy a pasar el micrófono aquí a Daniel porque todo el mundo me dice que el micrófono no lo dejo hablar. A ver, ¿qué más quieres saber? Ya prácticamente te lo contó casi todo ella. Oh, bueno, pues la parte tuya de bueno, eras evangélico y llega una católica, y entonces ahí me imagino que empieza a haber un conflicto, sobre todo porque este país es muy protestante, ¿no? Sí. Como si tú estás de protestante, como que estás más con la ideología o la cultura norteamericana, creo yo, ¿no? Cuéntanos ese pedacito. Pues mira, mi educación y originalmente yo también nací en la iglesia católica, pero a la edad de 13 años mi familia dejó la iglesia católica para irse a la iglesia evangélica, y a esa edad, ¿qué haces más que seguir a tus padres? Entonces, pero a mí me quedó siempre esa espinita, ese gusanito, que ¿por qué nos fuimos? Yo me sentía bien, pero fue cuando conocí a María que pues empezamos la relación, y como ella te dijo, pues desde el principio yo le dije, bueno, o sea, yo quiero hacer las cosas bien contigo, con Sara Michelle, y de hecho la primera cita y todas las demás pues, fue los tres, salir juntos, porque pues Sara Michelle era parte de ella, por lo tanto no la podía yo excluir de nuestra relación. Y pues la primera cita lo recuerdo muy bien, que fue al cine. Llegamos a ver una película infantil a Sara, que era su primera película, por cierto, ¿no? Sí, estaba chiquita. Y además otra cosa que me encanta recordar es que el primer regalo que me hizo Daniel fue una silla, un car seat, pues, para que pudiéramos traer a mi hija con nosotros a todos lados. Entonces, y aparte la fue a escoger y era color rosa y tenía lucecitas. Decía, ay, ¿cómo no me voy a enamorar de este hombre? Qué bueno, qué bueno. Y pues prácticamente después de habernos conocido, fue que a los 15 días nos comprometimos, y 4 meses después nos estábamos casando. Rápido. Hubo mucho discernimiento, no creas que fue tan así, tan rápido. No, nada más 15 días. ¿Y qué decían
¿qué decían los padres cuando fue así tan rápida la decisión? ¿No? ¿Todos dijeron sí o dijeron espérense un momentico? ¿Cómo fue así? ¿Cómo fue? Fíjate, Jaime, que fue todo, vimos la mano de Dios en todo, porque si tú, por ejemplo, nosotros que somos papás, si llega una hija nuestra y nos dice, acabo de conocer a Juanito Pérez y ya nos comprometimos hace 15 días y nos vamos a casar en 2 meses, le decimos, no, estás mal, o sea, no, pero acá, déjame platicarte un episodio anterior a este compromiso que adquirimos Daniel y yo, ¿no? Cuando estaba ya por terminar el año, Daniel se puso de rodillas y dijo, Señor, yo ya no quiero buscar más, yo ya me equivoqué muchas veces, yo lo que quiero es formar una familia, quiero una buena mujer. No. Esa Navidad anterior, yo me puse de rodillas en la misa de medianoche con mi niña en brazos, porque a mí me gustaba mucho ir a esa misa, y pues mi pequeñita pues estaba chiquita, entonces me la llevaba dormida y regresaba a casa dormida, ¿no? Entonces, con mi niña en brazos, al final de la misa me arrodillé y le dije, Señor, tú sabes que lo que más deseo en mi corazón es formar una familia. Y quiero un buen hombre, quiero un San José, ya sabes, nada exigente, ¿verdad? Quiero un San José, quiero una familia numerosa. Señor, tú sabes este deseo que tengo en mi corazón, te lo dejo aquí, ¿no? Y ese año nuevo fue cuando conocí a la prima de Daniel en una reunión y después la familia que estaba organizando la reunión y la prima de Daniel más su esposo fueron los que se pusieron de acuerdo para juntarnos, para que nos conociéramos, ¿no? O sea, en ese periodo de tiempo ocurrió todo esto. Y cuando Daniel y yo empezamos a salir y demás, entonces fuimos a hablar con mi párroco. Padre, mire que nos acabamos de conocer y todo, pero nosotros sabemos que esto es una respuesta de Dios porque pasamos por esto y aquello y pues nos queremos casar lo antes posible. Entonces el padre primero soltó una carcajada enorme. Claro, porque nos preguntó, ¿y cuánto tienen de relación? Sí. Claro. Pero después nos dijo que sí, que nos iba a guiar en este camino, que cómo teníamos que hacer. Entonces lo sentimos muy cercano, pues, y con esa aprobación, pues nos sentimos todavía más seguros. Cuando le dijimos a nuestras familias, felices. La familia de Daniel, bueno, nos recibió con los brazos abiertos a mi niña y a mí. Tú sabes que nuestra cultura hispana, pues no, o por lo menos hace algunos años, no era así como que tan bien visto, ¿no? Que el chico esté saliendo con una mamá soltera. Yo tenía un poquito ese temor de que a lo mejor su familia no iba a estar de acuerdo. Pero mira, nos recibieron con el corazón abierto y los brazos abiertos. Entonces, para nosotros esa fue otra señal. Cuando yo le comuniqué a mi familia, toda mi familia está en México, cuando yo les comuniqué que nos habíamos conocido, que nos habíamos comprometido, que nos íbamos a casar, también felices, rápidamente se organizaron para venir a la boda. Entonces todo eso lo fuimos viendo como, ¿no? Como señales de Dios. A mí en mi trabajo me dieron un súper bono que nunca en mi vida había recibido. Dijimos, todo esto son señales de Dios, se nos fue poniendo el caminito, ¿no? Enfrente, entonces todo lo fuimos viendo como providencial. Claro. Qué bonito, qué bonito. Pero no, también por otro lado, pues yo también acababa de salir de deudas, tenía ahorros en esa ocasión, y pues todo eso pues nos sirvió para poder hacer y pagar los gastos de lo que era desde el anillo de compromiso hasta la boda, ¿no? Y todo. Todo se puso así enfrente, sí. Todo perfecto. No, porque a veces hay conflicto también. Alguno, sobre todo la novia, normalmente quiere una super mega fiesta, un super anillo, un super todo. Y ahí tuvieron para eso también. Sí, así es. Bueno, muy bonito eso. Pero entonces, ¿de dónde son? ¿Su origen? ¿De dónde son? Y pues, ¿qué tal esa combinación obviamente son latinos, pero ¿cómo son sus culturas? O sea, ¿se sienten como en la misma cultura o hay diferencias? Y primero, ¿de dónde son, no? Claro. Bueno, yo soy de Guadalajara, México, y Daniel es de San Salvador. El Salvador. El Salvador. Entonces, yo creo que desde que empezamos, por ejemplo, nuestra preparación matrimonial,
nos dimos cuenta que éramos muy, muy afines en muchísimas cosas, porque ves que te hacen el examen y que, ¿no? qué puntaje tienes en tu formación religiosa, en tu ideal de familia, cuántos hijos vas a tener, todo eso, ¿no? Y resultamos súper afines. Entonces, desde ahí también ya teníamos un buen inicio. Y culturalmente, yo creo que también no ha sido tan difícil. Hemos conocido otros ejemplos de otras familias que aunque somos hispanos o son hispanos, ya por el simple hecho de ser de otros países, sí tienen diferencias culturales importantes que, ¿no? No se les facilita tanto, ¿no? Ya la convivencia diaria. Pero a nosotros creo que nos ha ido muy bien y yo siempre se lo atribuyo mucho a la santidad de Daniel, porque yo realmente me casé con un santo. De verdad, siempre ha sido muy, muy paciente, muy cariñoso, muy amoroso, a pesar pues de que teníamos la diferencia, ¿no? De la fe, que para mí era lo más importante. Claro. Él siempre fue muy amoroso. Yo era la que me ponía como fiera. Pues mira, a mí se me ha hecho muy interesante el que pues vengamos de dos diferentes países porque la manera como yo lo miro es de que enriquece la relación. Sí. Nunca hay un momento de aburrimiento, siempre hay oportunidad para introducir nuevas palabras que a lo mejor tu pareja no conocía. Le brindas un poco también de la cultura de dónde vienes, la comida también. La comida. A mi hija Sara le encanta en lo que son las pupusas. Ella es salvadoreña. Claro, y pues, o sea, una riqueza, ¿no? que la puedes combinar en tu familia y pues no digamos compartirla con los niños. Así es. ¿Y cómo fue el clic así, el cambio para retornar a la Iglesia Católica, Daniel? Cuéntanos. Cuéntalo, tú lo cuentas mejor. Bueno. Te cuento que obviamente desde que nos casamos estábamos abiertos a la vida, ¿no? Daniel me decía que él no quería que yo tomara nada que me hiciera daño, ¿no? En cuestión de anticonceptivos y todo esto. Y yo por nuestra fe católica, pues sabemos que la iglesia acepta los métodos naturales, nada más. Entonces, ahí estábamos súper de acuerdo en eso que era tan importante. Entonces, bueno, 10 meses después de la boda tuvimos a Danielito. 2 años después tuvimos a David, ¿no? Estábamos utilizando un método natural que es el de la temperatura. Y cuando David tenía 3 meses, me di cuenta que estaba embarazada otra vez. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no habíamos leído las letras chiquitas del contrato. Cuando usas el método de la temperatura, si no duermes bien, no es efectivo, ¿no? Tu temperatura se altera mucho cuando estás desvelada. Entonces, bueno, ya primero entramos en pánico, como 3 segundos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No nos va a alcanzar, ¿no? Y yo tenía mucho miedo de decirle a mi jefa que en 9 meses necesitaba otra vez un permiso de maternidad. Y ahí fue cuando nos decidimos a estudiar los métodos naturales. Entonces empezamos estudiando el método Billings y cuando estábamos estudiándolo, pues yo no podía hacer mis anotaciones ni mis gráficas porque en embarazo no puedes hacerlo. Entonces ya cuando nació nuestra pequeñita, ya listos para ahora sí aprender el método, volver a tomar el curso, ya no había un instructor que nos guiara. Entonces así fue como vimos con el modelo Creighton, que es este método maravilloso que trabaja pues con médicos especialistas en la protecnología, que es un tema largo, maravilloso y fascinante, pero necesitaríamos un programa completo para hablar, ¿no? Bueno, después lo tenemos, pero por ahora, si nos los mandas para ponerlo en la descripción. Claro. ¿Sí? ¿Pues se puede? Por supuesto que sí. Bueno, entonces, ya conociendo este método y habiendo estudiado el Billings, Daniel se interesó muchísimo en otras cosas de la iglesia, porque decía, ¿cómo es que hay tanta sabiduría en la iglesia católica? ¿No? ¿Cómo es que la iglesia respeta de manera tan maravillosa el cuerpo de la mujer, sus ciclos naturales? Como es que para él era desconocido el tema de la apertura a la vida, ¿no? Porque me acuerdo que cuando nos casamos, Daniel pensaba que íbamos a tener 3 hijos y ya, máximo 3 y ya, ¿no? Y ahora lo ves hablar de sus hijos, y ahora lo ves hablar de la apertura a la vida, y ahora lo ves hablar, ¿no? De la maravilla que es recibir un nuevo bebé en casa, y dices, wow, este hombre, te digo que es un santo. Pero ese fue su proceso, ¿no? Primero
aprendiendo los métodos naturales, después abriéndose a la vida y después el Espíritu Santo lo iluminó, dijo, aquí está la verdad, en la Iglesia Católica está la verdad. Y ese fue su camino de conversión. Más o menos fueron 4 años, sí, 4 años desde que nos casamos hasta que ocurrió esta conversión. O sea que supongo que vino esa lucha por la vida y la conversión católica como anillo al dedo, porque ahí empezaron a trabajar en esto, ¿no? Provida desde ellos. ¿Cómo fue ese comienzo de las redes, todo este tema de ser providas? Así es. Y El comienzo de las redes, pues prácticamente inició porque queríamos hacer llegar el mensaje al mayor número de personas. Y pues yo estaba viendo, a mí me apasionan las finanzas y me ayuda mucho, me gusta mucho ayudar a la gente. Entonces yo le dije a María, oye, estoy viendo unos videos de YouTube y veo que es una buena plataforma hacer videos. ¿Por qué no haces un video? Y pues así fue como comenzó. El primer video que hizo se llamó, ¿cómo que se llamó el primer video? Mi embarazo no deseado. No deseado. Porque yo empecé a hablar de mi experiencia de haber sido mamá soltera y de ahora yo querer ayudar, ¿no?, en la causa Provida. Y en ese entonces estábamos promoviendo fuertemente los 40 días por la vida, que también son muy populares allá en Colombia, ¿no? Ir a orar afuera de los centros de aborto y ofrecer esperanza a las mamás y a la gente que trabaja en esos centros de aborto. Entonces, bueno, antes de hacer este video de mi embarazo no deseado, hice un par de videos para promover los 40 días por la vida y de repente teníamos miles de views y pues nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Usábamos nuestras cuentas personales y teníamos 100 amigos en Facebook y de repente teníamos 1000 solicitudes de amistad y para nosotros era así como, ¿qué está pasando, no? Y cuando hicimos mi embarazo no deseado, el padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida, que es un sacerdote muy, muy querido venezolano, y un gran influencer también con muchísimos seguidores, lo compartió en sus redes y lo compartió en Sacerdotes por la Vida. De repente nos dimos cuenta que teníamos un video viral, así de, ¿qué pasó aquí? 300 y tantos mil views de repente, ¿no? Entonces, pues muchísima gente se empezó a comunicar con nosotros para decirnos que querían unirse a la causa, que cómo podían unirse a los 40 días por la vida, muchas mamás que habían abortado, que cómo podían encontrar sanación. Hermoso fue lo que pasó. Un día en la noche, me acuerdo, así como si hubiera sido ayer, en la madrugada ya se comunica con nosotros una chica y nos dice, María, muchas gracias por tu video. Yo estaba ya a punto de abortar y gracias a que compartiste tu historia, pues ahora voy a tener a mi bebé. ¡Ay, imagínate qué maravilla! Ya dijimos, ya valió la pena. Todo ha valido la pena. Qué bueno, súper bonito. O sea, ya tenía el católico, San José, Provida, o sea, ya está el combo completo. Ya está. Y bueno, pero entonces cuando ya empezaron, cuando empezaron ya con tener los nenes, entonces tienen 6, ¿no? 6, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces empezaron 2 varones primero, una niña, Sí. Después vino otro varón. Sí. Una niña y otro varón. Sí. Después de haber tenido a Joseph, el número 5, tuvimos, bueno, esos 5 embarazos fueron saludables, nuestros niños a término. La chiquita, nuestra sorpresita, sí fue prematura, llegó unas semanas antes y estuvo algún tiempo en cuidados intensivos, pero salió bien, gracias a Dios, y después fue una niña súper saludable. Entonces decíamos nosotros que después de tener 5 bebés y haber pasado por buenos embarazos, prácticamente empezamos a pensar que nosotros decidíamos cuándo íbamos a tener un bebé y después de haber conocido también los métodos naturales, hasta yo me hice instructora del Creighton, o sea, nos enamoramos de tal forma del método que yo me capacité para ser instructora del Creighton. Entonces, de repente llega un nuevo embarazo después de, bueno, Joseph tenía ya 10 meses o un año. Y pasamos por la tristeza de una pérdida, ¿no?
Y decíamos, pero ¿cómo? Si después de 5 embarazos saludables. 6 meses después, Dios nos vuelve a mandar otro chiquito y otra vez, antes de los 3 meses, pérdida. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que por más conocimiento que tengamos y por más que nosotros pensamos que podemos decidir, Dios tiene la última palabra, ¿no? En el 2019 vuelve Dios a mandarnos la alegría de otro embarazo, pero desde el principio nos decían que había algo, que a lo mejor no llegábamos a término, y entre más estudios nos hacían, más ultrasonidos, pues era más preocupante la noticia, los resultados, y llegaron a decirnos que tal vez nuestro pequeñito tenía síndrome de Down. También nos habían dicho que su columna no tenía la forma correcta, entonces que no iba a poder respirar él solito, varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final Dios decidió llevarse a nuestro bebé a los 5 meses de embarazo. Este fue antes de nuestra chiquita que ahora tenemos, y fueron experiencias dolorosas, pero al mismo tiempo pensamos que Dios nos ha permitido vivir eso para poder ayudar, ¿no? Muchas personas también, cuando hemos compartido esto que vivimos con Jacob, que fue nuestro último bebé, se han comunicado con nosotros para decirnos pues que han pasado por experiencias similares o que les han dado diagnósticos muy difíciles donde no había esperanzas para el bebé, y inmediatamente lo que les aconsejaban era abortar, ¿no? Entonces, nuestro mensaje siempre es: la vida vale la pena, no importa qué tan corta sea, no importa qué tan imperfecta sea, porque nosotros tenemos, ¿no?, en la mente la idea de que un bebé tiene que venir perfectamente saludable, perfectamente todo, y si no, ¿cómo vamos a aceptar eso? ¿O cómo vamos a aceptar esa vida? Y siempre decimos, los planes de Dios son más grandes que los nuestros, los planes de Dios a veces no los entendemos, pero cada pequeñito viene con una misión, cada chiquito es una bendición de Dios. Aunque tu bebé no llegue hasta los 9 meses, cada semana que nosotros estuvimos con Jacob, la apreciamos, la amamos con todo nuestro ser. Nuestros niños amaban a su hermanito con todo su corazón. Y cuando por fin, cuando llegamos pues al momento de despedirnos de ese bebito, nuestros hijos tuvieron la oportunidad de cargarlo, de besarlo, de conocerlo, de despedirse de él. Y esa es una experiencia que no tienen otras familias. Cuando les dicen hay un problema, tienes que abortar, no tienen esa posibilidad de conocer a su bebé, no tienen esa posibilidad de darle cristiana sepultura, ¿no? Entonces es un dolor con el que viven pues prácticamente toda la vida. Y por eso yo creo que Dios nos ha permitido vivir todo esto, pues. Y otra cosa muy importante, Jaime, es de que a estos bebitos que, bueno, por eso decimos nosotros tenemos 6 en la tierra y 3 en el cielo, es de darles su lugar dentro de la familia. Los niños, ellos perfectamente saben quién nació primero y quién nació de último, y saben sus nombres, saben que son sus hermanitos que están allá en el cielo, cuidando de ellos también. Y siempre que rezamos el rosario, pues pedimos intercesión a través de ellos, ¿no? Para que Dios nos cuide y que siempre pues nos mande sus bendiciones y todo. Pero es muy importante que ellos estén conscientes de esa realidad. Así es. Y ustedes entonces, bueno, tienen todas estas experiencias fuertes, pero también se ven confrontados frente a la realidad de este país y del mundo. Entonces digamos que ustedes están en el ojo del huracán en el sentido de que son latinos, son inmigrantes. Tú tenías a tu nena luchando con hacer vida acá, y viene pues todas estas leyes y todos estos cambios. Digamos que hasta el momento de la película, del video que estamos viendo, todo es color de rosa, en el sentido porque todo el mundo ve, wow, yo quisiera tener un San José, yo quisiera tener una María, quisiera tener nenes, quisiera pues ese bonito hogar que tienen, ¿no? Pero también es una lucha muy grande, porque todos tenemos una lucha, cada uno lleva su cruz, y es una lucha bien fuerte, cada uno en su realidad. Y pues, a pesar de ser influencers, pues tiene una vida que normal, como un ciudadano
este país, del mundo. Entonces, cuéntenos cómo ven ustedes esta lucha tan fuerte en lo que decía el Papa San Juan Pablo II, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. ¿Cómo sienten ustedes el ambiente y cómo han visto esto? Bueno, teniendo una familia y unos hijos que hacer santos, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque estamos totalmente contracorriente, absoluta y completamente contracorriente. Desde que están pequeñitos en las escuelas, a los niños en las escuelas públicas, la ideología de género está con todo, ¿no? Desde chiquito le dicen, tú no eres niño ni niña, tú vas a hacer lo que tú quieras. Un poquito más grandecitos ya les dicen a las niñas, ¿no? Es tu cuerpo, es tu decisión. Si tú te enfrentas con un embarazo inesperado, pues ni siquiera tienes que decirle a tus papás, tú puedes abortar, es tu derecho. Y un montón de barbaridades, ¿no? En todo el camino de la educación formal es totalmente contrario a los valores cristianos. Entonces imagínate con una familia tan grande, la responsabilidad tan grande que tenemos, ¿no? Y por todos lados son los ataques, ¿no? En las escuelas de los niños, en nosotros, por ejemplo, en redes sociales, tenemos nosotros la firme decisión de cuidar a los niños de redes sociales, ¿no? Hay familias o hay chiquitos o hay adolescentes que desde muy, muy temprana edad ya están en las redes y ya están, pero bien inmersos en esta cultura. En todos lados, si vas a un parque de diversiones, si vas a una biblioteca infantil, si vas al museo de niños, en todos lados hay toda esta influencia, ¿no? Hace poquito nuestra hija de 7 años acaba de encontrar un libro muy bonito para niños, con unas ilustraciones bellísimas de un niño que es transexual, que él decide que no sabe si es niño o niña, y va narrando su historia y al final decide que es una niña, ¿no? Entonces se deja crecer el cabello y lo ponen al final con una capa de superhéroe y bravo, no sé qué valiente. Una niña de 7 años ya tiene acceso a ese material y en ese momento, cuando yo estaba con ellos en la biblioteca, yo estaba ahí viendo lo que estaban escogiendo y leyendo y en ningún momento me di cuenta que mi hija estaba leyendo una historia así. Ella fue la que me vino a decir, ¿no? Y la siguiente vez que fuimos a la biblioteca me dijo, mira mami, este es el libro que te estaba platicando. Entonces, para que veas el tamaño del monstruo contra el que estamos luchando, ¿no? Claro, porque la portada del libro ni siquiera te muestra de qué trata. No. Es simplemente una historia común y corriente. Entonces, pues sí, tenemos que estar siempre vigilantes. Siempre vigilantes. Entonces, lo que nos ha ayudado muchísimo es, gracias a esta vocación por la defensa de la vida y toda esta labor que hemos hecho, nos ha facilitado muchísimo el hablar a los niños de estos temas, de todo, de aborto, de la homosexualidad, de la ideología de género, de todas estas luchas que tenemos a veces, por ejemplo, cuando legalizaron el matrimonio homosexual aquí en Estados Unidos. Todo eso lo hemos podido hablar con ellos de forma súper natural y conforme se nos van presentando las situaciones, ¿no? Gracias a Dios. Qué bueno, entonces me imagino que... Preparando muy bien. ¿Cómo? Creemos que los hemos estado preparando muy bien, gracias a esas oportunidades que hemos tenido. Qué bueno. Y en la medida que crezcan, pues me imagino que las preguntas son más complicadas. Sí, pero también nos ha funcionado muchísimo tener abierto ese canal de comunicación, porque ellos han tenido la confianza de venir a preguntarnos todo, ¿no? Y eso es lo que le decimos a los papás. Si nosotros no somos los primeros en hablar con nuestros hijos de sexualidad, de ideología de género y de aborto, alguien más lo va a hacer o alguien más ya lo está haciendo y no precisamente desde los valores cristianos. Entonces tenemos que estar muy listos y con ese canal muy, muy abierto y con la confianza de tus hijos. Súper importante. Claro, desgraciadamente algunos padres dejan la educación a las escuelas y no se dan cuenta de lo que les están introduciendo a los niños en sus mentes. Entonces, pues a nuestros niños no se trata tampoco de meterlos en una burbuja y que no se den cuenta y que aquí no le va a pasar nada. No, como ya lo hemos dicho en otras entrevistas, es de que a cada uno de ellos, acorde a su edad, le vamos proveyendo, haz de caso, una cajita de herramientas y según su edad le vamos proveyendo las herramientas que ellos van
necesitando para el día de mañana que ellos se encuentren con un libro, con una película, con una imagen, ellos sepan cómo reaccionar e inmediatamente reportarlo a nosotros para discutirlo, ¿verdad? Porque no se trata de mantenerlos alejados del mundo, porque ellos van a estar en el mundo, ya sea cuando se gradúen de la high school y que vayan a la universidad, ahí les van a hablar todo en contra de Dios. Entonces, si nosotros cimentamos una buena base desde ahora, es muy difícil que ellos puedan ser influenciados por otras ideologías más allá. O sea que ustedes están de custodios en su casa. Los dos Claro. están dependiendo. Eso está muy bien, porque muchas veces uno ve que hay parejas que de pronto normalmente la mujer está más en la iglesia y enterándose de cosas de la iglesia y el hombre pues no tanto, ¿no? No digo que siempre, a veces pasa lo contrario, pero pasa mucho eso. Entonces, yo quisiera saber tengo entendido que tú estudias algo bueno, me dijiste que finanzas y como números, como algo diferente, ¿no? El área profesional al área de comunicación, ¿no? ¿Cómo lidiar en ese perfil, pues, racional y de proveedor y con las ideas y las propuestas que tiene María? ¿Cómo ha sido ese cambio y ese mejor intercambio de mentalidades, de pronto, ¿no? Pues mira, yendo un poquito atrás fue cuando nació nuestra niña Gianna, por eso es que decimos de que nuestras niñas son la razón de nuestra conversión, porque de eso se volvió Dios para nuestras conversiones. Entonces, pues te imaginarás de que habiendo sacado una certificación de asesor financiero y todo eso, entonces cuando María me anuncia el cuarto embarazo, que fue una sorpresa, pues inmediatamente mi cabeza fue a través de correr los números y no me daban. Entonces por eso ella te dice, fue un momento nada más de pánico, pero allí es donde aprendimos a abandonarnos y confiar en Dios, porque una cosa es decir, no, yo confío en Dios, pero otra cosa es vivir la confianza que tienes en Dios. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, o sea, si Dios nos está mandando esta bebita o este bebé, porque en ese momento no sabíamos qué era lo que Dios nos estaba mandando, pues lo vamos a recibir. O sea, nosotros no podemos, o sea, no hay otra opción. O sea, lo vamos a tener porque lo vamos a tener. Y Dios va a proveer. Él sabe nuestras necesidades. Entonces, y a partir de ahí, olvídate, fue algo que yo no lo puedo explicar con los números. O sea, la calculadora no me da los números. Entonces, concluimos de que los números de Dios no son nuestros números, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y eso empieza con la vida. Entonces, por eso le decimos a las personas, no tengan miedo de tener niños, porque escuchamos muy seguido, ¿y cómo te estás cuidando? ¿Cuidando de qué? ¿De ser feliz? De poder tener más hijos, porque nosotros vemos a nuestros niños como la parábola de los dones. ¿Cuántos dones tienes? ¿Tienes 2 dones, 3 dones? Y eso lo vas a hacer multiplicar en su sabiduría, en su amor por Dios, porque querámoslo o no, nosotros vamos a entregar cuentas de estas almas que Dios nos ha encargado. Entonces, ¿qué cuentas quieres entregar ante Dios? Y también, Jaime, yo creo que nos complementamos muy bien, Daniel y yo, porque como tú dices, pues él es el racional, los números, el del presupuesto. Y yo le digo, quiero un website más grande, quiero y él, a ver, no, vamos a sentarnos, vamos a hacer números, vamos a poner el presupuesto, hasta que no se apruebe, no se va a hacer el gasto. Y yo soy súper, como dice Daniel, free spirit. A mí me encanta soñar, yo veo todo en grande y ahora vamos a hacer esto y aquello. Y Daniel es más como, no, vamos a planearlo, vamos a hacerlo, ¿no? Paso por paso. Entonces también Dios nos ha bendecido mucho por esas dos personalidades complementarias, ¿no? El nerd y el free spirit. Bueno, imagínate que Dios conoce tanto tu corazón de que al estar abiertos a la vida, Él nos permitió que María renunciase a su trabajo en el 2014. Y desde ese entonces, yo trabajo fuera del hogar. Y digo, trabajo fuera del hogar porque ella pues, es la que trabaja en el hogar y pues obviamente ella trabaja más
más que yo, porque imagínate, pues, estando con los niños y todo eso, es un trabajo monumental. Pero sí, también como dice Daniel, hacíamos las cuentas y cómo le haríamos si yo dejara de trabajar, ¿no? Imagínate vivir con la mitad de nuestros ingresos. O sea, cuando yo renuncié, la mitad de lo que recibíamos ya no contábamos con eso. Y en ese entonces teníamos cuatro chicos. Y ahora que tenemos 6, o sea, no solo tenemos suficiente, sino que Dios nos da a manos llenas, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Dios nos ha llevado a lugares maravillosos, a congresos, a retiros, hemos viajado más que cuando yo trabajaba, ¿no? Y hemos conocido personas, Y hemos conocido wow, así, gente por todos lados, y maravilloso, maravilloso, algo que no nos hubiera cuadrado en una calculadora, ¿no? No. Y por otro lado, Jaime, no sé si tú sabes, 2 de nuestros niños también tienen autismo. Entonces, el reto es un poquito más elevado que el de otras familias. Pero te digo, no cambiaría a ninguno de mis niños por nada de este mundo. Por nada. Qué bonito porque precisamente esos son los temores, ¿no? O sea, mucha gente deja de tener familias más por temor y es complicado pensar de que el temor puede más que el amor, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, ustedes son fieles testigos de que el amor puede contra el temor. Y como dice la escritura, ¿no? El amor echa fuera el temor. Entonces es muy bonito ver familias así testigos de ese amor, de ese paso de Dios en sus vidas. Es muy bonito escucharlos y muy inspirador, de verdad que cuando uno ve sus videos, yo, como les decía, yo dejé de ver televisión hace mucho tiempo y empecé a ver canales, cosas independientes y empecé a ver, por ejemplo, los videos que tú hacías, María, me parecían muy interesantes, o sea, corticos y veía como una sátira muy bien hecha, manejaba la sátira y eso sí es muy interesante, ¿no? En esto de las redes, ¿no? Trabajar eso y es importante tener una persona. Pero una pregunta, con tanta iniciativa que tienes, María, ¿cómo hiciste para luchar contra ese feminismo galopante que hay y decir yo me voy a quedar con los niños? ¿Cómo fue eso? Porque veo que tienes una personalidad fuerte y una personalidad que quiere hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Fue un proceso de muchos años porque yo cuando me alejé de Dios, empezó en la universidad mi lejanía con Dios, ¿no? Porque en la universidad te meten todas esas ideas, ¿no? Que la mujer, que el empoderamiento, que el feminismo. Y yo me fui creyendo todo, yo pensé que me iba a comer el mundo, yo jamás me iba a casar, como que una mujer le va a servir a un hombre, y qué barbaridad eso de quedarte en casa con los niños, no, qué terrible, ¿no? O sea, se le acaba la vida a la mujer. Esa era mi idea, y la tenía, pero súper, súper incrustada, ¿no? No solamente en la cabeza, sino en el corazón. Entonces Dios lo fue suavizando, primero pues con este embarazo sorpresa, que fue el inicio de mi conversión. Pero ya cuando viví la maternidad, dije, no hay nada más grande que esto. Y yo ya había tenido la oportunidad pues de haber viajado mucho, de haber estudiado todo lo que yo había querido, de haber trabajado, ¿no?, en grandes empresas, de haber hecho muchas cosas que el mundo te dice que es lo máximo, que es lo máximo. Pero cuando viví maternidad fue cuando dije, no hay nada más grande que esto. Para una mujer, esto es lo más sublime que puede, esto es la transformación más grande que puede vivir una mujer. Entonces ya desde ahí Dios empezó a suavizar mi corazón y ya cuando fueron llegando los otros chicos, o sea, más, imagínate, más y más. Y cuando nos dieron los diagnósticos de autismo de los dos, de Dani y de David, yo creo que ahí fue ya el punto máximo, ¿no?, que alcancé de comprender, ¿no?, la maravilla que era la maternidad. Porque David, que en ese momento estaba pequeñito, porque tenía tal vez unos 9 o 10 meses, estaba muy atrás en su desarrollo físico. Entonces iba una terapeuta todos los días a la guardería a trabajar con él, ¿no?, a enseñarlo a sentarse, a enseñarlo a rodar, a gatear, cosas que los niños hacen naturalmente, él no podía. De hecho, tardó muchísimo en caminar, muchas cositas fueron trabajando con él. Y
ahí fue cuando dije, es que yo podría estar con mi niño haciendo todo eso. Yo podría estar en casa aprendiendo de las terapeutas, cómo es que lo vamos a ayudar a salir adelante. Entonces ya en ese momento ya mi corazón ya no estaba en mi trabajo conmigo, en mi computadora, en mi super oficina. No, mi corazón estaba con David. Yo decía, es que yo necesito estar con mi niño. Y luego nace Gianna y nace prematura y la tienen que intubar y tiene que estar con respirador 14 días en cuidados intensivos. Y bueno, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de estar con ella, ¿no? Todo ese tiempo. Pero ahí ya mi corazón me decía, es que mi lugar es con mis hijos, es con mis hijos, es con mis hijos. Y también Dios me estaba hablando muy fuerte al corazón, porque yo tenía esa inquietud de empezar el ministerio, de empezar el sitio web, de hacer todas estas cosas. Y pues imagínate, trabajando en un banco 8 o 9 horas al día, pues eso era imposible. Entonces Dios me estaba pidiendo que con una gran fe dejara atrás la seguridad de la orilla, ¿no? Porque la seguridad pues de un trabajo, la seguridad de una rutina, la seguridad de un cheque que me llegaba cada 15 días, todas las prestaciones que tenía, pues era algo difícil de dejar ir, ¿no? Mis cálculos humanos, como dice Daniel, esto es lo que tengo y no lo puedo soltar. Y Dios me decía, sí puedes, confía en mí, sí puedes, confía en mí. Yo te voy a dar mucho más, pero necesito que confíes en mí, necesito que me digas que sí. Entonces también después de un largo tiempo de discernimiento, pues Daniel y yo decidimos que ya era el momento de dejar, ¿no? esa seguridad de esa orilla. Aunque también me costó un poquito de trabajo convencer aquí a Daniel. Ya me va a empezar a echar la culpa. Sí, pero así con lo práctico que es, con lo planeador que es, también decía, ¿cómo crees que vas a renunciar? No me asustes. Pero sí tuvimos ahí que hablar con pues varias personas que nos aconsejaron también, nos tranquilizaron, ¿no? Y nos encomendamos, me acuerdo, a San Juan Pablo II. Y ya cuando puse mi renuncia en el banco, ves que tienes que avisar con 2 semanas de anticipación cuando vas a dejar un empleo. Entonces puse mi renuncia, ya me despedí de todo, no sé qué. El día que ya salí de mi trabajo con mi cajita, todas mis cosas, y le fui a dar gracias a Dios a la iglesia donde yo iba a misa todos los días, a la hora de la comida iba a esa iglesia todos los días a misa. Entonces ya me fui también a despedir de esa parroquia, ¿no? Y ahí estaba la imagen de San Juan Pablo II. Y justamente ese día era el día de San Juan Pablo II. O sea, no lo planeé, pero ese día era el día de San Juan Pablo II. Entonces dije, esto fue todo de Dios. Todo este proceso fue de Dios. Qué bonito. Les voy a hacer una pregunta para los dos. ¿Quién es Santa María para María? ¿Quién es María Santísima para mí? Sí, pues imagínate. Es nuestra madre amorosísima, es la que nos ha llevado de la mano de muchos procesos hermosísimos. Jaime, si tuviéramos 10 horas de programa, te podría contar todas las cosas, por ejemplo, que a mí me han ocurrido el día 12 de diciembre de cada año. Cosas maravillosas, extraordinarias. Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe. Pero te puedo concluir que, por ejemplo, el 12 de diciembre del 2020 nació mi niña Fátima Lucía, que es la más chiquita, después de haber pasado por 3 pérdidas muy dolorosas de 3 pequeñitos y después de haberle pedido con todo el corazón a la Virgen este milagro, ¿no? Entonces tuvimos una niña sana, hermosa, ya sabes, ¿no? Perfecta. Y fue el 12 de diciembre que nació, del 2020. Y de ahí para atrás te puedo platicar cada cosa que me ha ocurrido el 12 de diciembre. Imagínate el amor tan grande que le tenemos a María. Qué bonito, ¿no? Y qué pena, porque Virgencita, qué pena, Santísima Virgen María. No la Santa María, sino la Santísima Virgen María. Bueno, y para ti, Daniel, ¿quién es San José? Bueno, San José, como ya te imaginarás, es el modelo a seguir como hombre, como padre, como guía espiritual de la familia, como protector, que obviamente Dios no le puso a María a cualquiera, tenía que ser una persona muy, pero muy especial, y pues para mí es el modelo perfecto a seguir como padre aquí en la tierra, ¿no? Que fue una posición muy, muy de privilegio
que Dios le dio. Imagínate que la Biblia no te habla de la relación que tuvo Jesús con José, porque es algo tan sagrado, es algo tan íntimo y tan importante que Dios lo prefirió mantener así. Sin embargo, sabemos de que San José estuvo en todo momento protegiendo, proveyendo, cuidando y teniendo el oído a Dios. Y además, Jaime, por ahí escribimos mucho en nuestro sitio web de cómo es que San José es el santo patrono de nuestro proyecto, ¿no? Porque San José es el santo patrono de los inmigrantes, de la castidad, de los niños por nacer, es el santo patrono de los padres adoptivos, así como Daniel es papá adoptivo de Sara, y un montón de cosas. Y también es mi santo patrono de confirmación. Mi abuela se llama Josefina, mi mamá se llama Josefina, yo tengo el nombre que tengo por San José y mi niño chiquito se llama Joseph, también por San José. Así que imagínate cuánto amamos a San José, ¿no? Y qué ¿Tú eres hombre? familia. María José. Oh, María José. Wow, qué bonito, qué bonito. No, pues ustedes tienen cantidad de cosas y de mensajes y de experiencia para compartir y me alegra mucho que pues ir conociendo de sus vidas y ojalá que los tengamos otros días porque es muy interesante. Yo los veo, como les dije, como así como el ojo del huracán, porque están en medio de muchas culturas, o sea, la cultura latina, en medio de tantas ideologías, en medio de tantas tendencias para un lado y para otro, y están ahí como decías tú también, María, que estás en contra también, de navegando en contra, ¿no? Y es bueno que empecemos a unirnos y que empecemos como católicos a unir todas estas experiencias que el Señor nos da, ¿no? Precisamente este programa ha tenido un poquito de, ¿cómo se dice esto? Controversia con algunas personas, pero ¿por qué influencers de Dios? ¿Y por qué influencer? ¿Pero por qué no esto? ¿Por qué no lo aquello? Pero los influencers de Dios, lo que tú decías es, un influencer de Dios es un padre, una madre para sus hijos, ¿no? O sea, ustedes son doblemente influencers, además de eso, también en las redes, pero lo básico es que las decisiones que han tomado, por ejemplo, la decisión de estar en la casa, es, porque yo a veces te veía así súper activa en algunas cosas que yo veía así random, y de repente no te veía, y yo decía, bueno, y, y entonces también te lleva a decir, eh, a veces hay que parar ciertas cosas profesionales, inclusive apostolados, para darle lugar al apostolado de la familia, ¿no? Y es importante porque sobre todo cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor que queremos dejarlo todo y solo dedicarnos a Dios y de repente estamos casados o estamos en una misión que el Señor nos colocó que jamás hubiéramos pensado que desde ahí se podría evangelizar. Sí, Entonces, de hecho, sí. perdona. Cuando hemos preparado matrimonios o hemos preparado parejas, perdón, para el matrimonio, eso es algo que les recalcamos muchísimo. Tu principal apostolado es tu familia. Después, lo demás, ¿no? En ese orden, Dios, tu esposo, tu esposa, tus hijos y después lo demás. Entonces, como tú dices, hay gente que pues se apasiona por su misión o su apostolado, lo que sea, y descuida a la familia, descuida al esposo. Y eso no puede ser. Eso simplemente no puede ser. Tu misión es llevar a tu esposo y a tus hijos al cielo, o a tu esposa y a tus hijos al cielo. Y lo demás, después, ¿no? Y es lo que tratamos de tener un balance también saludable, porque, como te dice María, el primer ministerio son nuestros hijos, entonces no vamos a poner eventos, no vamos a poner cosas que nos alejen de ellos, porque prácticamente estaríamos siendo hipócritas, ¿no? Entonces tenemos que vivir lo que la gente mira. Y pues le decimos a las parejas cuando las estamos preparando el matrimonio, antes de querer abrir la puerta y mirar hacia afuera, hacia el mundo, o sea, voltea a ver atrás y vas a ver a tu esposa, vas a ver a tus hijos. Entonces, a ellos son los que tienes que atender primero. Y pues Dios lo dijo, o sea,
todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y lo que Dios se pone a tu cargo es tu familia. Claro, claro, así es. Bueno, a ver, um, para finalizar, les propongo que nos hablen de sus proyectos y cuando me den ustedes los datos, los vamos a poner en la descripción del video. Sus proyectos que están siguiendo en este momento de evangelización y los sueños de lo que quieren hacer. Entonces, bueno. Si me preguntas a mí de mis sueños, Jaime, no acabamos. No acabamos. Pero te puedo decir que nuestro principal apostolado, aparte de nuestros hijos, ha sido la defensa de la vida, ¿no? Apoyar en todo lo que podamos. Estamos nosotros siempre muy presentes en 40 días por la vida. Estamos fuertemente promoviendo las cajitas para bebés que se llaman Safe Haven Baby Boxes, donde una mamá que no se siente capaz de salir adelante con un pequeñito lo puede dejar en una de estas cajitas legalmente, anónimamente, y gracias a esta iniciativa se han salvado muchas vidas. Aquí en Estados Unidos estas cajitas se han implementado de hecho en muchos países, pero aquí en Estados Unidos se está viendo pues un fenómeno interesante, ¿no? De que cómo se ha reducido el número de pequeñitos abandonados en basureros, por ejemplo, o en lugares, la calle, a la orilla de la carretera, en los baños públicos, etc. Parques, sí. Entonces, esa es otra iniciativa que promovemos mucho. Nosotros ya tenemos 10 años prácticamente colaborando con el Proyecto Gabriel, que es un ministerio de ayuda y acompañamiento a madres vulnerables para que no recurran al aborto. Tenemos consejeros afuera de los centros de aborto que están dando información a las chicas que van entrando para que lo piensen, para que se dejen guiar, ¿no? Entonces, cuando una mamá acepta esta información y acepta hablar con los consejeros, los refieren rápidamente con nosotros, con el Proyecto Gabriel. Entonces ahí entramos en acción de ir a hablar con esta mamá, de ofrecerle un ultrasonido inmediatamente, de ofrecerle la ayuda que necesita, de ver cuál es su situación. Muchas veces, Jaime, la soledad es la que las orilla a tomar esta decisión, y simplemente con saber que hay alguien ahí para ayudarlas, aunque no sea una ayuda material, aunque no sea que le vayas a pagar la renta o la luz o lo que sea, simplemente con decirle, aquí estoy para lo que necesites y estoy para escucharte, con eso ya sienten el valor que necesitaban para poder tener a su bebé y salir adelante, ¿no? Tenemos muchas historias hermosas gracias al ministerio del Proyecto Gabriel. También, como te decía antes, yo me capacité para enseñar el modelo Creighton de planeación natural de la familia, entonces es algo que hacemos también mucho. Y ahora que nos sorprendió la pandemia, pues lo hemos estado haciendo mucho online. Hemos podido capacitar a parejas de diferentes países a través de Skype, por ejemplo, o cualquier otro medio que nos podemos comunicar así con pantalla, y les hemos enseñado el modelo Creighton. Y Daniel, bueno, está en el área de finanzas. Ya le voy a pasar el micrófono otra vez al pobre Daniel, que no lo dejo hablar nunca. El micrófono virtual, porque no. Sí. Oh, bueno, mira, entre otros proyectos también lo que hacemos es colaborar con organizaciones así como Right to Life, es otra organización con la cual estamos colaborando, y pues donde quiera que las personas tengan la disposición de escuchar una charla o que nos inviten o entrevistas así como la que estamos haciendo. También, como te decía María, yo saqué una certificación como asesor financiero en la cual pues ayudo a las personas, ya sea que sean solteras o que sean matrimonios, para que ellos sepan cómo vivir libres de deuda, que eso fue uno de los factores que también Dios nos permitió conocer cómo vivir una vida libre de deudas, y eso fue lo que nos permitió que María pues pudiese renunciar a su trabajo y ser buenos administradores, y a partir de eso pues Dios nos bendijo aún más, y pues sabemos utilizar de la manera apropiada los recursos que Él nos da, y pues podemos ayudar a muchas personas de esa forma. Ya hemos tenido casos de que matrimonios que ya tienen 3 niños y están esperando un cuarto y que no lo esperaban,
que piensan de que pueden, de que ellos no pueden mantener a este bebé porque por los gastos que vienen y todo eso, y pues es ahí donde entramos en acción y pues se les enseña cómo hacer un presupuesto, cómo manejar sus finanzas, ¿no? Y también, bueno, hemos trabajado mucho con la arquidiócesis para proveer estos cursos de preparación matrimonial, y también con la arquidiócesis colaboramos para los retiros de sanación post-aborto. Atendemos muchas mamás, sobre todo mamás, también ha habido chicos que participan en estos retiros, pero principalmente mamás que buscan la sanación después de haber pasado por la experiencia de un aborto. Qué bonito. Bueno, voy a hacer una pregunta final y que hagan un pequeño análisis y también una invitación para todos los de Casa María del Caminante que nos escuchan. El Señor dice que es mucha la miel y pocos los obreros. Entonces, partiendo de esa frase, ¿cuál sería la invitación de ustedes de cosas que hay por hacer y que necesitan oración y que necesitan personas para este propósito? Muy buena pregunta, Jaime. Nosotros siempre lo hemos dicho, no le podemos dejar todo el trabajo a los sacerdotes, a la parroquia, al líder acá o al líder allá. Nosotros todos somos la iglesia, todos. Los laicos tenemos un trabajo, una labor fundamental en llevar el reino de Dios, ¿no? En llevar la buena nueva. Y muchas veces nos sentimos ajenos a los problemas, yo estoy acá muy cómodo, yo estoy aquí con mi familia, todo bien, no necesito hacer más. Y creo que este es el momento de despertar, porque los ataques contra la vida, la familia, están más fuertes que nunca. Los ataques contra la libertad religiosa son una cosa espantosa. Si no nos levantamos, si no nos movemos, si no nos formamos y si no llevamos esta formación a otros, vamos a perder la batalla, ¿no? Una vez escuché una imagen muy bonita que decía, cuando la luz, o sea, la oscuridad solamente gana si la luz se apaga, ¿no? Y nosotros somos esas velitas que están impidiendo que la oscuridad gane. A veces nos sentimos como que no somos capaces, como que somos poquita cosa, como que no tenemos mucha preparación, como que... Y Dios lo único que necesita es nuestro sí. Dios nos puede utilizar. Somos instrumentos muy indignos, pero Dios nos puede utilizar con nuestro sí. A veces sentimos que nuestras limitaciones y nuestras miserias y nuestro esto y nuestro pasado y nuestro todo nos va a impedir hacer algo por el reino de Dios, y no, o sea, Dios solo necesita nuestro sí. Y otra cosa que también les digo mucho es, ya no podemos ser solamente guerreros de teclado. Ay, me gusta tuitear y me gusta postear y ya con eso voy a salvar el mundo. No, necesitamos hacer más, necesitamos salir, necesitamos llevar la palabra de Dios, necesitamos ir a orar por los chiquitos afuera de los centros de aborto, necesitamos hacer bastante más. O sea, ya no podemos darnos el lujo de estar cómodos. La iglesia nos necesita más que nunca. Así es, y pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros pues no somos especiales en ninguna forma o pensamiento, no, simplemente le hemos dicho sí a Dios, y Dios es el que te va capacitando. Bueno, ahí tienes el gran ejemplo de Moisés. O sea, Moisés dijo, Señor, pero yo soy hasta tartamudo, y pues Dios lo preparó, y es lo mismo con todos. O sea, todos tenemos la misma oportunidad de salir al mundo y proclamar el Evangelio. Ahora en la época en la era de las redes sociales, cualquiera puede tener un teléfono, una cámara y empezar a proclamar la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos tenemos el mismo llamado. La única diferencia que nos separa es que hemos dado el sí. Sí, de hecho, el nombre de nuestro ministerio, Daniel y María, no sé si recuerdas cuando estábamos con Pepe Alonso, cuando decía, ay, hasta hicimos un poco de broma, ¿no? De que era un nombre bastante común. Y es que es cierto, o sea, Daniel y María somos dos personas súper comunes, con un matrimonio súper común. A lo mejor nuestra peculiaridad es que el número de hijos, ¿no? Porque ahora ya no vemos familias tan grandes. Pero de ahí en más, somos perfectamente normales. Somos un Daniel y una María cualquiera,
que simplemente le dijimos al Señor, somos tus lápices, Señor, tú puedes escribir con nosotros lo que tú quieras. Eso es muy bonito porque igual nos pasa con los santos, ¿no? Y yo creo que Dios quiere que ustedes sean santos de altar. Entonces, así empezaron los santos, ¿no? O sea, empezaron con simplemente diciéndole sí al Señor y de pronto nosotros vemos a los santos muy, muy lejanos, ¿no? Sí. Tal vez santos como San Juan Pablo II, o Carlo Acutis, o San Pío de Pietrelcina, y todos esos santos y santas que están habiendo, que el Señor está suscitando, pues nos acerca a que esto es con nosotros, ¿no? Sí. Pues ya, ¿no? Y gracias por haber estado acá y por su generosidad, porque esos chiquitos deben estar ahorita. Ya quemaron la casa. Sí. Gracias por haber estado con Casa María del Caminante, gusto en tenerlos. Y bueno, ojalá que no sea el último programa. Por supuesto que no. Gracias, El Jaime. principio de muchos. Encantados de estar contigo otra vez y muchísimas gracias por prestarnos a tu audiencia tan bella y por permitirnos compartir todo esto contigo y con todos los que te escuchan y todos los que te siguen. Gracias, gracias. Con todos los vicentinos. Esta es una iniciativa de los vicentinos a nivel de Miami, la Hija de la Caridad, y empezó así, con un sueño también. Empezó muy, muy, con mucha dificultad y estamos luchando, pero vamos poco a poco y ha sido muy bonito, ¿no? También hay otros programas, también los invitamos. Hay un programa acá que se llama Minu Kids y empezó con su Fanny. Ella vio que la única forma de comunicarse con la ley, empezaron a dar catequesis y después vino la pandemia y comunicar. Y empezaron con el Zoom también a hacer, y empezaron niños de Colombia, Argentina, de Patagonia, Wow. de diferentes partes de toda Latinoamérica, y se están uniendo, ¿no? Y es muy bonito porque ahora los niños se crecieron, entonces ahora ya son mini teens, ya son teens, ya son Sí. uno. Y están aprendiendo esto de las redes, esto de hablar y de comunicarse, entonces es algo que el Señor va explicando. Entonces también bienvenidos a todo lo que acá en Casa María y la familia Vicentina están produciendo. Se llama Casa María del Caminante, ¿no? Todos somos caminantes. Amén. Sí. Bienvenidos por acá. Dios bendiga. Estén bien. Gracias, Muchas gracias. Jaime. Gracias a Chao, todos. chao. Que estén. Gracias. Bye. Okay.